¿Y si te dijera que no necesitas cambiar nada para sentir paz? Ni tu trabajo, ni tu pareja, ni tu cuerpo, ni tu pasado. ¿Y si esa búsqueda interminable de algo más fuera, en realidad, el obstáculo? Hoy voy a contarte sobre una práctica budista casi olvidada, tan simple, tan silenciosa, que muchos la pasan por alto. Pero quienes la descubren, encuentran algo que la mayoría jamás encuentra: plenitud sin condiciones. Su nombre es Santosa. No se habla mucho de ella en el mundo moderno, porque el mundo moderno vive del deseo. Más likes, más éxito, más metas, más motivación. Y sin darnos cuenta, vamos reemplazando el vacío con otra promesa de llenarlo. El problema no es querer avanzar. El problema es no saber estar en paz con lo que ya hay antes de avanzar. Santosa no es resignación. No es rendirse ni conformarse. Santosa es un arte. El arte de respirar dentro de la vida tal como es y encontrarla suficiente. Buda lo explicó con pocas palabras, pero con una fuerza que atraviesa siglos. El que sabe contentarse es rico aunque no posea nada. ¿Y tú? ¿Sabes contentarte? ¿O todo lo que haces es para llegar a un lugar que todavía no existe? En el Dhammapada, el Buda habla del fuego del deseo. Lo llama Tana. No se refiere solo a cosas materiales. También habla del deseo de cambiar nuestra experiencia todo el tiempo. No me gusta cómo me siento. No quiero esta emoción. No me gusta este presente. Ese impulso de querer otra cosa, otra versión de nosotros, otro momento. Ese fuego nos quema por dentro. Nos hace sentir que este instante nunca es suficiente. Pero Santosa es sentarse en medio de ese incendio y recordar que el cielo sigue ahí, incluso si hoy hay humo. Santosa es abrir los ojos a lo que ya es bueno. Es mirar tu respiración y decir: ya estoy vivo. Ya estoy aquí. Ya es un milagro. ¿Puedes hacerlo ahora? Solo por un momento. No intentes mejorar nada. Solo observa lo que ya es. Ese es el primer paso hacia la paz. En un monasterio del norte de Tailandia, los monjes se despiertan antes del amanecer. No tienen nada más que su túnica, su cuenco y una sonrisa que parece venir de otro mundo. Caminan descalzos por las aldeas, reciben un puñado de arroz blanco y vuelven al templo en silencio. Ese arroz será su única comida del día. Y sin embargo, he visto con mis propios ojos a un anciano monje cerrar los ojos, llevar el cuenco a su pecho y llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Llorar por un arroz simple. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? ¿Puedes entender el corazón de alguien que, al recibir lo mínimo, siente que ha recibido un regalo del universo? Eso es Santosa. No es desear menos. Es necesitar menos para sentirte completo. Pero en Occidente, hemos confundido la plenitud con la acumulación. Creemos que la paz llegará cuando mejore nuestra realidad. Y si no cambia, entonces creemos que estamos estancados. Nos convertimos en adictos al progreso, aunque sea interno, aunque sea espiritual. Y esa adicción, incluso disfrazada de mejorar como persona, nos separa de algo esencial: la capacidad de amar el ahora. Amar lo que ya hay, sin edulcorarlo, sin maquillaje, solo, así como es. A veces creemos que aceptar lo que hay es sinónimo de mediocridad. Que si no estamos luchando por cambiar algo, estamos perdiendo el tiempo. Pero el Buda fue claro. No hay camino hacia la paz es el camino. Santosa no es rendirte. Es descansar, para volver a caminar más liviano. ¿Sabes por qué mucha gente se quiebra en la vida? Porque corre sin parar. Corre sin pausa. Corre sin mirar todo lo que ya lleva dentro. Y en algún momento, se rompe. El alma necesita una pausa. Pero no cualquier pausa. No de Netflix, ni de redes sociales. Sino una pausa de deseo.
Detener ese impulso de querer que todo sea distinto. Y decir, esto también está bien. Esa frase, en boca de alguien que ha sufrido, es un acto sagrado. Es el principio del despertar. Ahora quiero regalarte una práctica. No necesitas incienso, ni música, ni una postura especial. Solo necesitas estar aquí, presente. Se llama la pausa de la plenitud. Consiste en detenerte, al menos una vez al día, y mirar a tu alrededor como si fuera la primera vez. Sin buscar nada. Sin arreglar nada. Solo respira. Mira tus manos. Mira el lugar donde estás. Siente el aire entrar en tu cuerpo. Y di, en silencio, esto ya es suficiente. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya estás vivo. Y en esa verdad, hay un tesoro que el mundo moderno ha olvidado. Puedes hacer esta pausa ahora mismo. Cierra los ojos un instante, si puedes. Inhala profundo. Exhala más lento aún. Ahora, pon tu atención en todo lo que ya está funcionando. Tu corazón late sin que se lo pidas. Tus pulmones te abrazan desde dentro. Tienes un techo, un cuerpo que escucha, una mente que busca la paz. ¿Te das cuenta? Ya tienes tanto. Pero el deseo nos hace ciegos. El deseo, incluso por cosas nobles, puede envenenar el alma si viene desde la carencia. ¿Cuántas veces dijiste, cuando tenga eso, entonces seré feliz? ¿Y cuántas veces, después de tenerlo, quisiste otra cosa? Así es la mente cuando no conoce Santosa. Nunca se detiene. Nunca se siente en casa. Por eso esta práctica es tan poderosa. Porque interrumpe el ciclo del vacío. Y en vez de preguntar, ¿qué falta?, pregunta, ¿qué ya está aquí? A veces, lo único que falta es darnos cuenta de todo lo que no falta. El contentamiento consciente es una revolución silenciosa. No se vende en anuncios. No se muestra en redes. Pero transforma desde la raíz. Es el acto más radical. Sentirte lleno, sin añadir nada. Imagina esto. Una persona que no necesita tener más para sonreír. Una mente que no está en guerra con el presente. Un corazón que no mendiga validación, ni lucha por cambiar lo que es. Eso no es debilidad. Eso es verdadera fuerza espiritual. Porque cualquiera puede ser feliz cuando todo va bien. Pero solo el sabio puede ser feliz sin que nada cambie. ¿Y sabes algo? Eso no se logra huyendo del mundo. Se logra mirando el mundo con otros ojos. Santosa no te pide que renuncies a tus sueños. Tampoco te dice que dejes de mejorar. Solo te recuerda esto. No pospongas tu paz. No digas, seré feliz cuando tenga pareja. Cuando me cure. Cuando todo se alinee. Porque siempre habrá una próxima condición. Y si tu paz depende de que todo esté bien, entonces tu paz nunca será verdadera. Santosa te invita a otra cosa. A encontrar la paz antes de que las cosas cambien. A sentir gratitud por lo que ya camina contigo. Incluso si hay dolor. Incluso si no todo está resuelto. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento surge del apego. Y uno de los apegos más invisibles es el apego a la idea de que esto no debería ser así. Pero, ¿y si sí debería? ¿Y si esto también forma parte del camino? ¿Y si lo que estás viviendo es justo lo que tu alma necesitaba atravesar para despertar? Mira a los grandes maestros. No llegaron a la iluminación escapando del dolor, sino atravesándolo con una mente que no resistía el momento. Eso es Santosa. Un sí profundo a lo que es. Un descanso en medio del intento. Como un peregrino que, antes de seguir caminando, se sienta un momento bajo un árbol y dice, gracias por este instante. Aquí también hay belleza. Tú puedes hacer eso. Hoy mismo. Ahora mismo. La vida siempre te va a ofrecer algo por lo que quejarte.
y algo por lo que agradecer. La pregunta es, ¿dónde eliges posar tu mirada? Santosa no es negar el dolor. Es dejar de alimentarlo con la idea de que necesitas algo más para ser feliz. Es volver a ti, a lo simple, a lo que ya es. En una de sus enseñanzas más bellas, el Buda dijo, contentarse con poco es una gran riqueza. No hablaba solo de posesiones. Hablaba del alma. De esa paz que no depende del calendario, ni del clima, ni de que otros te entiendan. Tú puedes cultivar esa paz. ¿Cómo? Con pequeños actos diarios. Cada vez que agradeces algo simple. Cada vez que eliges detener la queja. Cada vez que te das cuenta de que este instante es suficiente. Estás practicando Santosa. Y cuanto más lo practicas, más fuerte se vuelve esa raíz en ti. Una raíz que no se dobla con los vientos del cambio. Una raíz que no se pudre cuando algo sale mal. Una raíz que permanece en paz, incluso si el mundo no lo está. Ahora quiero dejarte con un ejercicio final. Hazlo cuando termine este video. O incluso ahora mismo. Cierra los ojos. Y enumera 5 cosas que ya tienes. 5 bendiciones simples. 5 razones para sentirte en casa, aquí, en este momento. Tal vez sea tu respiración, tu cuerpo, el sol entrando por la ventana, un ser querido, la oportunidad de escuchar estas palabras. 5 cosas. Y después de nombrarlas, di una sola frase, con el corazón abierto. Ya es suficiente. Repite eso cada día. Y verás cómo tu mente deja de correr. Cómo tu corazón deja de exigir. Y cómo, sin darte cuenta, te vuelves rico, aunque no poseas nada. Eso es Santosa. Una práctica olvidada. Una llave antigua. Y tal vez, justo lo que estabas necesitando. Gracias por escuchar. Gracias por estar. Respira y vuelve a casa.